Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast donde las voces del colectivo LGTBIQA+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Esto es Les Mariquites. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Hey, hey, Hola Mariquites, ya estamos aquí de nuevo con un episodio más. Para quien no me conozca, yo soy Domi Díaz. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que están transformando la realidad de la comarca de la Sagra en Toledo. Desde su trabajo diario acompañan, forman y visibilizan a jóvenes del colectivo LGTBIQA+, demostrando que los pueblos también pueden ser espacios seguros, abiertos y llenos de orgullo. Son parte de un proyecto que lleva más de una década tejiendo redes, impulsando la educación en diversidad y creando comunidad allí donde a veces la visibilidad cuesta más. Un proyecto que cree en el poder de lo local para cambiar el mundo. Vamos con la entrevista. Hoy nos acompañan dos representantes de Proyecto Q, la asociación juvenil y comunitaria que está marcando la diferencia en la Sagra. Bienvenidos a Les Mariquites. Muchas gracias. Hola, gracias. Un placer. Una alegría teneros aquí. Alberto Chico y Ángela Orozco. Alberto, tú eres coordinador del área de calidad del Proyecto Q. Y Ángela Orozco es la técnica de prevención en violencia de género y por LGTBI-fobia. ¿Qué os impulsó a involucraros a este proyecto? Pues, a ver, personalmente, yo me uní en Proyecto Q hace muchísimos años porque en el territorio donde vivíamos no había nada. Entonces, Proyecto Q hacía cosas para jóvenes y yo dije, pues, ¿por qué no probar? Y me uní, me animé, empecé participando y ahora, pues, estoy trabajando en la entidad desde hace muchos años ya, 8, creo que hace, o 9. Ajá. Y yo estoy en integración social, me encantaba el hecho de cambiar un poco la sociedad, aportar nuestro proyecto de arena. Mandé el currículum al Proyecto Q y aquí llevo 3 años casi. Pues vamos a poner un poquito en contexto qué es Proyecto Q y dónde se lleva a cabo. La Sagra es una comarca toledana formada por más de 30 pueblos entre Madrid y Toledo, un territorio joven, en crecimiento, pero también con muchas desigualdades. Y en medio de esa mezcla entre lo rural y lo industrial, también hay mucha gente joven que busca su lugar, su voz y su espacio seguro. En este contexto nace la labor de Proyecto Q, que trabaja con jóvenes desde hace años, pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de la Sagra. ¿Cómo describiríais la comarca de la Sagra hoy y qué tipo de juventud encontramos en estos pueblos? Pues, a ver, creo que la comarca de la Sagra, como tú has dicho, es un sitio que ha crecido muchísimo en los últimos años, con unos niveles de desigualdad gigantes, o sea, gigantes entre sobre todo la población que ya estaba y la población que ha venido. El sociocultural de la población que estaba y la que ha venido es muy, 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 muy diferente. Digo, que hemos venido, porque yo también soy aquí, me ha cogido la Sagra, no sé, la Sagreño, Sagra nacimiento, ¿sí? Y, bueno, Ángela, ¿cómo es la población joven? Pues la población joven es muy diversa realmente, no en cuanto a lo que nos gustaría, pero es verdad que hay mucha gente que viene de fuera, hay mucha gente que es de aquí y tiene muchos más problemas con el tema del colectivo sobre todo, pero bueno, estamos ahí intentando. Sí, sobre todo la Sagra se ha convertido en un sitio muy urbanita, muy de jóvenes urbanitas en pueblos pequeños. Sí. Eso acarrea también muchos problemas a la hora de estar, de participar, de querer el sitio, de sentirlo. Digamos que tienen que echar un poco esas raíces, ¿no? Supongo que esa es una de las carencias que detectáis a nivel social, ¿no? Sí. Sí, yo creo que la Sagra es un territorio que muy poca gente de la Sagra lo cuidamos porque muy poca gente de la Sagra lo sentimos como nuestro. ¿Diríais que vivir en una comarca como la Sagra, formar parte del colectivo LGTBI, puede ser un poquito más difícil, ¿no?
Pues sí, porque al final también no dejan de ser pueblos pequeñitos y todo el mundo te conoce o todo el mundo sabe quién eres y claro, ser el hijo de la Juani o ser el marica, pues es un paso, ¿no? Pasar de ser el hijo de la Juani a ser el marica y todo el mundo te reconoce por eso, por ejemplo. Vale, es un ejemplo, pero está ahí. Común, Y también ¿qué porque pasa? sí, y también porque hay muchísima mezcla de culturas y de realidades y es muy difícil encontrarse el sitio entre ellas. Es muy difícil que te acepte de la misma forma tantas realidades como viven en la saga. Claro. Al final, bueno, todas esas realidades en una gran ciudad pasan desapercibidas por el anonimato, pero bueno, al final la Sagra con la proximidad entre Madrid y Toledo, pues es un entorno donde la diversidad necesita encontrar su sitio y bueno, pues ahí está Proyecto Q, ¿no? Proyecto Q nace hace más de una década con una idea muy clara, que es trabajar por y para la juventud de la Sagra, creando oportunidades donde antes no la había. Y con el paso de tiempo su acción ha crecido, ampliando el foco a la igualdad y la diversidad y la inclusión. ¿Cómo nace exactamente Proyecto Q hace 10 años? Pues lo voy a contar porque llevo más tiempo que él. Y me sé los inicios de Proyecto Q. Proyecto Q no nace en España, nace en Vietnam, por eso tiene ese nombre tan raro. Nace en Vietnam para hacer teatro de como nuestro Quijote en Vietnam se llama Binh Bang Q, ¿no? Y es la historia de una muchacha que huye de la esclavitud sexual, es su heroína nacional. Y entonces nace con la idea de representar esa historia en el resto de sitios. Pero la coordinadora de la entidad, María, en el 2010 vuelve a España después de estar trabajando en la embajada de Vietnam y dándose un paseo por lo que antes era su colegio, vio a chavales en un sofá fumando porros y bebiendo litronas en mitad de la pista de lo que había sido su colegio, una pista de fútbol que estaba en su colegio. Y dijo, bueno, ¿que estamos en el Bronx o estamos en Numancia de la Sagra? Y fue como, vale, lo que pasa es que los chavales no saben qué oportunidades no pueden tener. Y fue ahí donde Proyecto Q dijo, bueno, pues a lo mejor nosotras lo que tenemos que hacer es transformarnos y empezar a trabajar con el colectivo que en ese momento la tenía mucho más difícil por el mensaje que no hay futuro, de esa época de la crisis del 2008, de no hay futuro, no hay futuro. Y fue ahí cuando se centró cuando dijo, vale, pues hay que empezar a trabajar desde abajo, desde los jóvenes. Entonces, pues el proyecto desde que nació evolucionando y al final los habéis instalado en la Sagra, ¿no? ¿Qué tipo de actividades o servicios ofrecéis en la Sagra? Pues bueno, yo creo que lo más destacable, por así decir, son los espacios jóvenes, que es donde ocurre prácticamente casi todo. Y allí lo que hacemos es dar oportunidad a los chavales estas oportunidades que estaba hablando Alberto, que en ese momento María no veía. Y luego tenemos también un montón de proyectos como Aprisco, por ejemplo, que está formado por educadoras sociales y trabajadoras sociales, donde la necesidad de los chavales está un poco más individualizada y podemos seguir eso. Y proyectos de voluntariado internacional, voluntariado local. Y hay de todo, género, medio ambiente, todas las carencias que vemos que la sociedad la Sagra tiene o que creemos que es importante que aprendan un poco, pues lo traemos. Dentro de los espacios jóvenes se incluyen todas estas actividades, lo de medio ambiente, lo de género. A partir de ahí trabajamos. Hablabas de voluntariado y al final supongo que un proyecto social activo en un entorno rural, supongo que pues esos recursos que hacen falta, ¿no? Son muy necesarios. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo lográis? Porque al final motivar a la gente al voluntariado es un poquito complicado, ¿no? Sí, pues la cosa es que nosotros empezamos, o sea, yo te lo digo, yo estuve trabajando en Proyecto Q muchos años de manera voluntaria. Yo, la directora del Proyecto Q y otras compañeras y otras personas que han estado cercanas muchos años. Entonces, es un poco la base, ¿no?, del nacimiento de la organización social, de la organización de Proyecto Q. Entonces, siempre hemos querido fomentarlo y tener una persona que pueda encargarse de que hay voluntariado, de que vienen voluntarios tanto locales como internacionales. Y bueno, actualmente tenemos como 40 voluntarios locales, una cosa así. Y lo que intentamos es la gente de los espacios jóvenes que acude a las actividades de Proyecto Q en los espacios jóvenes o que acude a Proyecto Q no solo en los espacios jóvenes, pero en el resto de actividades que son más pilas, intentar involucrarles en él. Vale, tú como participante muy bien, pero ¿y ahora qué? ¿No? Claro. Tú puedes hacer más cosas, pues vamos a hacerlas.
Bueno, entre esos proyectos que al final marcan un antes y un después en la comarca de la Sagra, destaca uno que ha abierto pues, puertas y corazones, que es un poco la parte LGTBI de Proyecto Q, que se llama Incluyendo. En una comarca como la Sagra, donde la diversidad muchas veces se vive en silencio, nace Incluyendo, el proyecto con el que Proyecto Q pone el foco directamente en la realidad LGTBIQA+. Un eje de trabajo que busca visibilizar, acompañar y, sobre todo, crear espacios seguros, que son muy importantes, y para que nadie tenga que marcharse de su pueblo para poder ser quien es. ¿Cómo surge Incluyendo? Pues, a ver, surge el proyecto tal cual Incluyendo, surge en el 2021 y surge de observar la violencia que sufre el colectivo en la comarca, que es, como creo que todas las personas del colectivo sabemos, es grande y silenciosa, o sea, muy silenciada, no silenciosa porque no es silenciosa, pero está muy silenciada, como que no es importante. Entonces, al observar la violencia que se estaba viviendo, una compañera que ya no está ahí y yo decidimos de investigar qué podemos hacer para ayudar a estas personas. Como, vale, yo para poder desarrollarme como persona del colectivo, que he necesitado sentirme seguro y contar con gente a mi alrededor que me ofrezca esa seguridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues crear espacios. Crear espacios donde los chavales, las chavalas, todas las personas que pasen por Proyecto Q sepan que existe ese espacio, que existe ese lugar donde puedan sentirse lo que quieran, como son, como no, las dudas que tengan, que expresen, que no se juzga a nadie, ¿no? Además es el eslogan desde el principio de Incluyendo, que es no juzgamos, sumamos, y es como, da igual, ¿qué eres? Me da igual, persona. Claro. Me sirve. El escuchamos pero no juzgamos, ¿no? Que se oye mucho ahora. Sí. Bueno, ¿qué objetivos os marcasteis en un principio y bueno, después de una vez que te pones en marcha, al final quizás los objetivos cambian? ¿Cómo ha ido fluyendo eso? Pues cuando empezamos en la comarca de la Sagra estábamos un poquito solas con el tema del colectivo LGTB. Porque es verdad que en Toledo estaba Bolo Bolo, que es una asociación bastante activa y que tiene muchísima historia, pero estaba solo en la ciudad de Toledo. Y en Madrid, pues yo que sé, lo más cercano, pues Parla entiende, ¿no? Está cerquita Parla de la zona donde vivimos y así. Pero en la comarca no había ningún referente, como ninguna asociación, entidad, grupo de gente que se junte que fuera referente. Entonces dijimos, vale, pues lo que necesitamos es crear ese espacio. Crear un lugar que la gente entienda que siendo parte del colectivo o pensando que puede ser parte del colectivo o que quiera apoyar al colectivo, pueda estar. Pueda expresarlo libremente, abiertamente, con personas que van a sentir lo mismo que ella y que se van a expresar de la forma más parecida posible o sentir de la forma más parecida posible. Y los objetivos fue eso, generar ese espacio de encuentro, sobre todo con jóvenes y la inmensa mayoría menores de edad. Creemos que son los que a día de hoy, aparte de la población de la tercera edad, la población que más sufre también es la gente menor de edad. Y aprender. Un objetivo importante de la plantilla fue aprender. Pues la verdad es que sí. Lo que me extraña un poquito cuando me has comentado de que no había ninguna asociación de la comarca y me conozco a Almares. Lo que sí que es cierto que hay asociaciones que, bueno, que como todo proyecto, hay proyectos que al final van bien, otros mal, y la verdad es que creo que Almares a día de hoy está en stand-by, está como el proyecto parado, ¿no? ¿Tenéis contacto con ellos o...? Sí, por supuesto. Además, Incluyendo y Almares nacieron a la vez. Fue muy divertido ver que cuando se aprobó el proyecto de Incluyendo, a la vez nació Almares, la entidad. Entonces fue como esa sinergia natural de nos necesitamos en la comarca de la Sagra. Claro. Es verdad que Almares, por unas cosas o por otras, como siempre, ¿no? Hay la gente que se involucra al final tiene vida privada y necesita también hacer sus propias cosas. Entonces está ahora en stand-by. Están viendo cómo retoman en Almares, pero desde el principio de Incluyendo fue como nos tenemos que juntar con esta gente y hemos hecho un montón de actividades juntas. O sea, todas las actividades del 2021, 22 y 23 han sido a la par de hacerlas con Almares, nos han ayudado, les hemos ayudado, o sea, que ha sido muy, muy interesante esa sinergia, pero surgieron justo a la vez, que es lo bonito, lo interesante. Sí. Pues mira, a ver, aquí ya tenéis otra asociación que se llama LGTB Torrijos, para tendernos la mano y hacer actividades en conjunto. Vosotros tenéis una frase que he leído por ahí, que el problema no es la homofobia, es el desconocimiento, y la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Eso en el día a día, ¿cómo se traduce? Al final, dando mucha pedagogía, entiendo, ¿no?
Bueno, al final, como hemos hablado antes, estamos en un entorno bastante rural donde el colectivo LGTBI no es muy visible, entonces la gente tiene bastante desconocimiento. Si nosotros nos paramos a ver qué está pasando con los chavales y a veces están muy perdidos, no tienen dónde ir, no tienen dónde comentar, oye, me está pasando esto, me está gustando mi mejor amigo, me está gustando mi mejor amiga, dando esos espacios y dando pie al conocimiento, estos chavales quizás puedan encontrarse e ir un poco a lo que necesitan. Claro, y también para el resto de la población lo que tratábamos era como muchas veces ¿no? Como pasa con el machismo igual, se dicen comentarios machistas, los tenemos asumidas en nuestro interior. Pues igual con la homofobia, las personas del colectivo LGTB han sufrido violencia y nos han Yo creo que al final es como común, ¿no? Que al final el machismo tanto lo sufren las propias mujeres, lo sufre también el colectivo, porque al final sobre todo se critica la feminidad, ¿no? O sea, el marica con pluma, la mujer trans, o sea, al final esa violencia se ceba sobre todo en esa parte. En esas actividades que habéis llevado a cabo y tal, si que tenéis que comentar alguna o alguna anécdota que os haya ocurrido en alguna actividad. Sí, solo una cosita por cerrar es que lo que creemos es que la gente muchas veces actúa desde la homofobia porque no sabe actuar de otra forma. Entonces es como, más allá de tenérselo en cuenta, vamos a sentarnos con esta persona y explicarle, ¿no? En los espacios jóvenes y ligando con una actividad ha pasado un montón, porque hemos tenido, por ejemplo, muchísima población marroquí participando en Incluyendo, que ha sido bastante sorprendente y ahí ha pasado. Sí. Si quieres contar alguna anécdota. Bueno, y luego las convivencias es lo que más les gusta a los chavales y estos chavales marroquíes participar en una convivencia de Incluyendo y en esas convivencias lo que hacemos es pues dar a conocer qué es el colectivo, cómo funciona, todo. Y estos chavales salieron con una idea súper diferente a la que tenían. Entraban con un poco de miedo, pero salieron con quiero otra convivencia de Incluyendo. Y todavía la piden. Sí, no. Pues mira, me alegro que perdure. La verdad es que yo tengo una anécdota parecida en aulas de personas de esa nacionalidad y ser al principio lo más reacios y luego empezar a preguntar y digo, ellos solitos ellas, porque eran dos chicas en ese concreto que me viene su imagen a la cabeza. Y bueno, al final en los pueblos, pues la verdad es que hablar de diversidad pues no siempre es fácil y cuando faltan esos referentes y tal, pues es más complicado. Pero bueno, siempre hay alguien que sirve un poco de guía, ¿no? Ser joven ya tiene sus propias dificultades, pero ser joven y LGTBI en un entorno rural todavía es más complicado. En la Sagra muchos chicos, chicas y chiques crecen sin referentes visibles, sin espacios de confianza y con la sensación de que no hay nadie más como yo. Desde vuestra experiencia en los espacios jóvenes y el trabajo diario con adolescentes y jóvenes, ¿qué tipo de realidades encontráis? Pues es que realmente es lo que comentábamos un poco antes. Es verdad que hay un poco de todo, pero sí que nos hemos encontrado con chicos que entran al espacio joven y nosotros siempre tenemos la bandera LGTB en el espacio joven para que sea un espacio seguro. Y dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué está ahí? Y hay que explicarle. Y hay otros chicos que vienen directamente y nos cuentan, oye, mira, me está pasando esto. ¿Qué está pasando? Claro. Y tenemos que guiarles ahí un poco. O simplemente para desahogarse porque en casa no pueden, o con sus familias no pueden, con sus amigos. Que es más complicado. También en este entorno rural y en entornos culturales donde la sexualidad ni se habla, ¿no? Se le supone que ya está, tienes pene, eres chico, te gustan las chicas que tienen chichi, ya está. Es como, ¿no? Se presupone que eso es así, esa vez y ya está. Es muy difícil para ellos y ellas, si de repente sienten algo diferente, encontrar con quién hablarlo. Entonces la idea también desde Incluyendo es eso, es yo me expongo físicamente y expongo mi cuerpo y ahora también el suyo, y Proyecto Q va a generar el suyo para decir, existen las cosas diferentes. Aquí podéis venir a expresarlas, aquí podéis venir a investigar. Oye, por sí que eres un chico con pene y te gustan las chicas con chichis y no pasa nada. Pero, ¿y si no? ¿Qué? ¿Sabes? Es como, aquí es tu sitio. De venir y preguntar qué pasa si no. Lo importante que son los espacios seguros, siempre os lo diré. Este año que la CLGTB ha dedicado su año temático a ser LGTBI más allá de las grandes ciudades,
No sé si, supongo que en vuestro caso también podéis hablar de ese tipo de exilio rural, ¿no? Que al final, tanto jóvenes como no tan jóvenes, ¿no? Sentimos que hay que marcharse para poder vivir en nuestra realidad y poder ser nosotros mismos. ¿Qué opináis? En la Sagra supongo que se dará igual. Sí, es impresionante la rapidez con la que la chavalada LGTBI huye de la comarca. Sobre todo hacia Madrid, también hacia Toledo, otras ciudades, ¿no? Un poquito más lejanas, pero sobre todo hacia Madrid, porque eso es, ¿no? Una de las cosas del desarrollo de la adolescencia más importante es desarrollar la sexualidad. Y no se puede. Claro. Si te están diciendo que tu sexualidad no existe o es nula o estás equivocado, no puedes desarrollarla, no puedes investigar, no puedes preguntarte cosas. Entonces, sí, hay un problema muy grande y es que estamos perdiendo la capacidad de mantener a personas que potencialmente podrían explotar el territorio de una manera bestial, pero el hecho de que no les estamos dando posibilidad de que se expresen su sexualidad o su identidad como ellos y ellas quieren. Claro, al final hablamos también de ofrecerles ese tipo de oportunidades, ¿no? Y hablando de construir de lo cercano, la educación, la formación juegan un papel clave, ¿no? Para cambiar esas mentalidades. Una de las claves para cambiar las cosas precisamente es la educación y Proyecto Q lo tiene muy claro. No basta con crear espacios seguros, hay que formar, sensibilizar y enseñar a mirar la diversidad con otros ojos. Porque al final muchas veces el problema no es el rechazo, es simplemente el desconocimiento. ¿Cómo trabajáis eso más allá de la juventud, ¿no? La educación en diversidad sexual? Pues a ver, directamente de la plantilla estamos en constante formación. Además, el mundo joven es un mundo que cambia cada 2 días y en términos del colectivo LGTB también. Entonces, nosotras directamente estamos en constante formación de saber en qué están, saber cómo se expresan, qué significan las cosas y todas estas nuevas identidades y sexualidades que van surgiendo, voy a decir a diario, es una exageración, pero esos nombres que van surgiendo casi a diario, sí. La sexualidad bueno, yo pienso que las realidades han existido siempre. Ahora lo que se les ha puesto es un nombre para identificarlas, ¿no? Pero yo creo que siempre han existido personas no binarias, personas trans. Entonces, claro, lo único que los nombres a veces nos pierden. El glosario se engorda un poco y es complicado, ¿no? Llegar a la población con tanta terminología. A veces viene bien hablar las cosas como llanamente, ¿no? Como se puedan entender lo más fácil posible. Habéis colaborado con asociaciones como Arcópolis o COGAT, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido eso en la zona? Pues súper interesante ambas. Con Arcópolis lo que hicimos fue una formación interna a los trabajadores y trabajadoras de Proyecto Q para aprender a detectar la violencia LGTBI fóbica, que fue espectacular. Fue además la primera vez que alguien en Proyecto Q, alguien que sabe, ¿no? Que lo ha hecho, se sentaba con Proyecto Q a explicarle cómo se hacía, cómo se detectaban esas violencias y cómo preverlas, ¿no? Entonces fue muy, muy aplicable a la vida real. Y luego con Kogan nos sentamos en una formación también, con Kogan tenemos un acuerdo de colaboración y hemos hecho una formación sobre cómo trabajar con personas que su identidad es diferente a lo binario. No a lo binario, sino diferente a lo cis. Sí. Y nada, con ambas entidades hemos trabajado súper bien, seguimos en contacto con ellas, estamos muy contentas. Y claro, cuando te juntas con gente que sabe, pues siempre es un placer, ¿no? Que te cuenten las cosas que saben. Claro, al final se aprende mucho, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de actividades crees que suelen funcionar mejor en este tipo de acciones? Las convivencias. O sea, Sí. de cara incluyendo las convivencias a los chicos y chicas les encanta. Están deseando siempre que haya una nueva, de llegar, aprender, conocer otras realidades, conocer a otra gente. Yo creo que me quedo con eso. Yo creo que sí, ¿no? El proceso vital que están teniendo los adolescentes, sobre todo, es de salir de casa. Entonces, cuando les ofreces salir de casa, ya hay esa motivación, ¿no? Y además, ese salir de casa es con gente que piensa un poco como tú o que tiene dudas como tú y vas a poder hablar de ellas abiertamente porque nadie va a juzgar lo que dices, cómo te vistas, lo que sientas, lo que te guste o lo que no, pues claro, ideal, porque no existen esos espacios normalmente.
Claro. Supongo que el formato charla, ¿no? Queda como un poco obsoleto para la juventud, ¿no? Es como, no me voy a sentar aquí a escucharte hablar una hora, ¿no? Hay que hacer algo más dinámico, ¿no? Supongo que, sobre todo ya en la gente más adulta, ¿no? ¿Habéis encontrado algún tipo de resistencia a querer aprender, a decir, a mí no me cuentes rollos, que yo tengo las cosas claras y el equivocado eres tú? Sí, si quieres, bueno, yo cuento obviamente en internet, ¿no? En las redes sociales, que siempre es mucho más fácil. Mm, Encontramos con gente adulta que presupone los que los jóvenes tienen que decir o no, o sentir o no, ¿no? mm, Eso pasa muchísimo. Y normalmente lo que solemos hacer es invitarles a que, bueno, tú tienes otro punto de vista, compártelo y veamos si es válido o no es válido. Y ya está. claro. Luego nunca contesten a esas invitaciones, pero sí que hay ese odio en redes que es muy fácil explicarlo y sobre todo cuando Mm, la población joven está mucho más desprotegida, claro. mm, Como me meto con los jóvenes, que yo soy más mayor y soy más listo que tú y ya está. También nos hemos encontrado quizás algún padre que no ha dejado participar en incluyendo a sus hijos o algún chaval joven que ha llegado al espacio joven y ha dicho: "¿Qué es esa bandera? Yo no voy a entrar aquí si está eso ahí", mm, pero sí, al final es el desconocimiento. claro. Y en lo positivo, ¿qué cambios habéis notado en la juventud y bueno, más ahora, y en la gente más adulta también? Pues por lo menos que se Mm, hable de identidad en la comarca. Yo creo que de identidad y de sexualidad. Yo creo que no es un tema que suele surgir, entonces que se hable, yo creo que ya es un paso gigantísimo. ujú, Y con el colectivo joven en específico, porque son los con los que trabajamos directamente, aunque es verdad que este año vamos a empezar a trabajar con padres y madres también, Ujú. y a ver ujú. ahí vamos a trabajar con familias, si nos dejan las familias, claro. Sí. Pero por ahora con los jóvenes, pues, por ejemplo, lo que te contábamos antes de los chavales, ¿no? Que vienen sin mucho conocimiento y al final pues abren su mente y por lo menos entienden que ya está, que existe y está igual de bien que no existiera, que no pasa nada, ¿no? Eso yo creo que es un paso también gigante. Mm, Y luego ha habido como procesos específicos de jóvenes que han pasado por incluyendo, de personas jóvenes que han pasado por incluyendo, que han sido muy, 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 muy impactantes. Pero si Ángela quieres contar un caso específico. Sí, bueno, hubo una chica la cual, vio, la convivencia incluyendo y decidió darse una oportunidad, porque en cuanto volviera de esa convivencia iba a quitarse la vida prácticamente. Y cuando vino a la convivencia, después ya como que supo de la existencia de los espacios jóvenes, conoció otras realidades, conoció a un montón de gente mm. y decidió seguir adelante y darse otra oportunidad ella misma. Se echó hasta novia. Se echó hasta novia en la convivencia. Mira, curioso. Lo importante, ¿no? Que es hablar de esto y combatirlo, ¿no? Porque al final hay algo más que palabras y tal, sino que es que hay vidas en juego. Que parece que no, pero es que es real, ¿no? Cuando se dice así tan claro, ¿no? Hay vidas en juego. Sí, literalmente. Mm. Uno de los puntos fuertes de Proyecto Q, que no trabajáis en solitario, como hemos comentado, también, además de asociaciones, habéis colaborado con ayuntamientos. Y es una comarca como la Sagra, pues yo creo que marca la diferencia, ¿no? Esas alianzas con las instituciones, al final, a veces cuesta un poquito según el color político, ¿no? Pero ¿cómo surge si ha surgido? Sí, pues a ver, ha costado, ¿eh? O Mm, sea, nosotros ha habido políticos municipales que nos han llegado a decir: mm, "Quita esa bandera del espacio joven, ujú, porque no quiero que esté". Ha habido, mm, técnicos de ayuntamiento que han cerrado la puerta de una actividad, o sea que se les ha olvidado abrir, porque ¿qué ujú, más da? Si van en 4, ¿no? Porque es una cosa de gays, van en 4. claro. Bueno, ¿qué más da? Pues no abro la puerta, ¿no? Mm, Sí que nos hemos encontrado a veces con eso, pero también es verdad que se ha trabajado mucho, porque creemos que es eso, ¿no? Ese desconocimiento de la gente sobre la necesidad de que esos espacios seguros y esos espacios de poder investigar y hablar existan, son muy importantes para la población joven. Entonces, lo que hemos hecho es, vale, no nos vamos a cabrear, vamos a trabajar con ellos y con ellas. ujú, Y sí es verdad que hay una mejoría
en los ayuntamientos con los que trabajamos sobre los temas de colectivo gigantes. O sea, pero gigantes, porque se han dado cuenta que de repente abres un espacio para que vaya la gente de colectivo y se presenta mucha gente. No somos pocos, lo que pasa es que no se nos ve porque no estamos representados en ningún sitio. Entonces, claro, se dan cuenta los políticos de que es importante que ese espacio esté y que es importante que esa gente tenga su espacio para estar. Entonces, es verdad que a día de hoy los ayuntamientos, yo me quito el sombrero muchas veces con lo abiertos que están con este tipo de cosas, ¿eh? Los ayuntamientos municipales y de muchos colorines. Trabajamos con todos los colores. Sí. Unos más que otros, unos cuestan más, otros cuestan menos. A veces a veces cuesta también, ¿no? Desde el propio sentimiento, ¿no? De que te genera una injusticia o una desigualdad, tender la mano y decir, oye, que esto no es así, cuando ves que ni siquiera te escuchan. Eso es complicado. Pero bueno, supongo que, pues bueno, poquito a poquito y bueno, ¿qué tipo de colaboración os gustaría fortalecer más de las que hacéis? Pues el año pasado empezamos a hablar con la Consejería de Igualdad, con las personas que llevan el tema de LGTBI en la Consejería de Igualdad aquí en Castilla-La Mancha, y no nos conocían, no sabían de nuestra existencia, no sabían que hacíamos cosas de colectivo, no sabían nada. Entonces este año bueno, este año me refiero ya para el 2026, ¿vale? Sí. Pero este año dentro del proyecto, de la parte del proyecto de Incluyendo que queremos explotar es que abrir un diálogo entre políticos y técnicos de la Junta de Igualdad y los chavales y chavalas de la SAPA, para que estos puedan decirle directamente a los políticos y a los técnicos de la Junta: necesitamos esto y esto para estar seguras en el pueblo donde vivimos y no tenerme que ir corriendo con 18 años. Mira qué Me da bueno. miedo. También gestionáis voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad, ¿no? Eso me imagino que es algo como grande, ¿no? A nivel europeo. A mí como que me da miedo ya algo europeo y digo, esto requiere mucho papeleo, mucho lío. ¿Cómo lo gestionáis y qué aporta? Bueno, al final queríamos traer a diferentes personas para ver otro tipo de realidades. Tenemos una coordinadora de voluntariado internacional y cada X tiempo, dependiendo de lo que tenga cada voluntario, van viniendo nuevos. Y básicamente es eso. Empezó el proceso de voluntariado porque queríamos enseñar a los chavales que existen otras realidades. Que no es solo la suya que están viviendo aquí en un pueblo pequeñito, sino que una persona de un pueblo pequeñito de Hungría también tiene cosas que decir y también Claro. es interesante lo que diga. Entonces, sí, llevamos acogiendo voluntarios desde el 2014. Ajá. O sea, que van allí, echan unos días, luego se van, se quedan. Bueno, un año normalmente. Un año. Ajá. Sí. Se involucran en la vida de los espacios jóvenes a día de hoy, se involucran con un espacio joven o con dos, y entonces plantean actividades, hacen actividades, conocen a los chavales, tienen ellos espacios para poder contar sobre su cultura, de dónde vienen, qué les gusta, cómo se vive. Al final, pues todo suma, ¿no? Y con el tema de Incluyendo, pues estos últimos 3 años llevamos acogiendo un perfil de voluntario o de voluntaria que que tenga sensibilidad hacia el colectivo o que sea parte del colectivo abiertamente. Nosotros lo ofertamos en plan de: existe este proyecto, ¿te quieres vincular a él? Y entonces ahí llevamos 3 años que tenemos un voluntario internacional que viene porque le gusta el proyecto de Incluyendo y quiere colaborar con el colectivo LGTB de la saga. A mí me encanta decirlo. También el año pasado en la convivencia nos contaron un poco las realidades de sus países, que también está bien saber qué está pasando por ahí fuera. Claro, también es importante tener esa perspectiva. Al final, pues supongo que habéis conseguido dejar esa huella, ¿no? Entre jóvenes ayuntamientos, en la comunidad de la Sagra, pero más allá de los datos, el verdadero impacto, ¿no? Creo que son las vidas, ¿no? El caso a caso, ¿no? ¿Cómo creéis que en ese caso a caso habéis llegado? Habéis, pues como comentabais, ¿no? Esa chica que al final encontró a esta pareja cuando se iba a quitar la vida, ¿no? Pues básicamente dejándoles un espacio donde puedan ser ellos, donde puedan venir y resolver las dudas que tengan y donde encontrarse.
Claro, ahí la comarca de la Sagra, como nos llevamos trayendo todo el rato, no es fácil, no es un sitio fácil. Entonces, normalmente, pues en casa las cosas no son fáciles, porque también, pues no, las dificultades que tienen los jóvenes, pues los padres también tienen sus dificultades. Y los profesores, pues tampoco suelen tenerla fácil, porque es un público bastante, pues, difícil de tratar. Entonces, muchas veces los jóvenes no tienen adultos de referencia a los que poder, ¿no?, agarrarse para decir, vale, pues sé que lo estoy haciendo bien, sé que lo estoy haciendo mal, alguien me está dando consejo, no me está dando consejo porque no está bien, ¿no? Cualquier cosa así. Entonces yo creo que ese paso importante que es que hay chavales y chavalas que han conectado con Incluyendo porque de repente Incluyendo ha sido ese adulto de referencia, ¿no? Las personas que estamos dentro de Incluyendo hemos sido ese adulto de referencia al que decir, vale, se puede ser transexual y es igual de válido que no serlo, ¿sabes? Como no pasa nada. Bueno, me iba también un poco más a esos casos, ¿no? Supongo que alguno, más allá del que me cuentas, o es a lo mejor no es que una experiencia o esa historia que os haya marcado más en el proyecto, decir, lo estamos haciendo bien, hay que seguir. Pues sí, por ejemplo, tenemos un caso también en uno de los pueblos más pequeñitos en los que estamos de un chico que es transexual, que huyó en cuanto pudo de su pueblo y gracias a que estamos haciendo actividades del colectivo en su pueblo, él está reconectando con el pueblo. Me parece súper importante que él pueda reivindicar su sitio en el municipio donde es, ¿no? Eso es un caso específico porque el chaval digo, porque es más mayor. Sí. Es como que ya se puede y ha vuelto para decir, vale, pues aquí también puedo tener mi sitio. Gracias, Proyecto Q, por dejármelo, ¿no? Como, como hay casos así, hay un montón. Y bueno, pues mirando un poquito más adelante, ¿qué retos veis o qué objetivos os marcáis? Pues este año en el nuevo Incluyendo que los chavales tengan voz para hablar con sus ayuntamientos y con los demás arriba y que podamos suplir o intentar las necesidades que tengan en su propio pueblo. Sí, y a nivel también organizativo, como he comentado antes, estamos en contacto con la Consejería de Igualdad. La idea es que nos ayuden un poquito, ¿sabes? Desde la Consejería de Igualdad, porque aquí hay mucha dificultad, se sabe, ¿no? Porque se puede ver que el voto es abiertamente de ultraderecha en la comarca, sobre todo juvenil, y hay gente del colectivo que necesita más apoyo. Necesita que también la administración pública esté aquí para ofrecerle servicios y ofrecerle cosas. Entonces, vamos a hacer esa reivindicación de traer un poquito a la gente de arriba para que baje aquí a la Sagra, vea cómo se sigue y luego ya pueda intervenir de alguna forma también. Yo creo que es una petición común, ¿no?, entre muchos proyectos y asociaciones, ¿no?, que es que las instituciones ya tengan el rango y el poder que tengan, ¿no?, su área de influencia, ¿no?, que nos escuchen. Claro. Pues la verdad es que da mucho gusto escuchar proyectos así que demuestran que se puede cambiar y construir desde lo local, apoyando la diversidad de los pueblos, desde las personas que creen en este cambio. En este episodio pues hemos aprendido que visibilizarse en lo rural es complicado, pero no solo es un acto de valentía, sino una forma de transformar el entorno para que las próximas generaciones vivan con más libertad y menos miedo. Ya pues preguntaros un poco si queréis añadir algo más, un mensaje final para quienes nos escuchen. Yo sí, yo siempre digo, es un poco el eslogan también de Proyecto Q a nivel interno, pero que lo usamos mucho tanto la directora como yo, y es, al final Proyecto Q somos una entidad de derechos humanos y todos los humanos valen, todos. Todas las personas humanas valen. Nadie sobra, nadie resta, todas valemos. Entonces, puedes estar o no estar, pero no puedes odiar o querer eliminar parte de la población que a ti no te interese o lo que sea. Todas somos igual de válidas. Y me parece muy interesante que ese mensaje se quede ahí, ¿no? Que todas las personas somos válidas. Podemos estar equivocadas, pero somos válidas. Y siguiendo un poco el eslogan de Incluyendo, que empecemos a no juzgar y a conocer un poco más y que sumemos todos. Ahí vemos en pantalla la web de Proyecto Q, proyectoq.org, para quien quiera informarse, para quien quiera apuntarse, para quien quiera colaborar, ¿no?, para ponerse en contacto. Y bueno, pues ahí les abrirán las puertas de una manera u otra, tanto para colaborar como para echaros una mano.
Y bueno, pues ahora llega el momento de conoceros un poquito más, o conocer vuestro perfil de activista, ¿no? De alguna manera, a través de nuestro Mariki Test. Vamos con él. Bueno, pues son 10 preguntas rápidas, así sin pensarlo mucho, lo primero que os venga a la cabeza. Y pues vamos con la primera. ¿Cuál es vuestro libro favorito? Mi libro favorito diría que es Los 7 marinos de Evelyn Waugh. Yo, Rebeldes. Rebeldes. ¿Película o serie de referencia? Bohemian Rhapsody, sin duda. Yo soy muy fan de The Walking Dead. Ajá. Tengo que decir. ¿Qué canción o himno LGTBI nunca falta en vuestra playlist? Yo voy a decir a quién le importa, porque soy una antigua. Yo creo que también es el topicazo, pero no falla nunca. Siempre está, la verdad, de alguna manera u otra. ¿Vuestro icono o referente LGTBI? Ahora mismo, Inés Hernán. Sí, qué pena. Yo iba a decir Jesús Vázquez, porque yo soy gay y fue la primera persona gay que vi en mi vida, abiertamente gay en la televisión. Pues mira, al fin y al cabo también eso también influye. ¿Un lugar es seguro o especial para vosotros? Además del espacio joven. A mí me gusta mucho estar en el Valle de Toledo. Yo tengo un lugar especial que es donde la primera vez que pude ser abiertamente como soy y que nadie me juzgase alrededor, y fue en Chueca. Con 14 años que estoy de fiesta en Chueca. El tener que irse una vez más. Sí. ¿Qué significa para vosotros la palabra orgullo? Ser y dejar ser. Yo también ser, ¿no? Como ser parte de algo que hay que luchar, pero que también mola mucho. ¿A qué 3 personas invitaríais a cenar? ¿Pueden estar vivas o no? A ver. Yo creo que Lorca sería uno. Frida Kahlo otra. Y Freddie Mercury. Wow. Yo quisiera tener en la mesa conmigo, el primero de todos, a Zapatero. Porque aprobó la ley de matrimonio igualitario cuando a mí me tocó mucho, ¿no? En esa época de mi primera adolescencia. Entonces, le quiero invitar a cenar, sí o sí. Y sentaría conmigo en la mesa a cenar, seguramente a gente divertida, en plan Lady Gaga, cosas así. Gente guay, para divertir. ¿Qué palabra o expresión os define mejor? Difícil. Esta te la dejo. Es complicado. Es complicado definirse ahora mismo, ¿no? A mí la gente siempre me dice que soy muy empática. Yo diría empática. Yo... Marica rara, me suelen decir. Sí. ¿Y quién no? Porque soy de pueblo, hay pocas maricas, entonces... Bueno, poco a poco somos más. ¿Cuál es vuestro superpoder oculto? Yo siempre caigo muy bien a las familias. A las familias de las personas con las que trabajo, pero también de mis amigos. O sea, siempre a los padres y madres siempre les he caído súper bien. No sé por qué. A mí siempre me dicen igual que doy mucha confianza. En plan, mi cara o algo, no sé. ¿Y a quién recomendaríais que participase en este podcast? Yo a los chavales de Incluyendo. Ajá. Pues que pasen. Me encantaría muchísimo que participase en este podcast a alguien que fuera referente para los chavales, para la gente joven. Un referente así importante para la gente joven. ¿Algún ejemplo? Yo un ejemplo. Yo no tengo redes sociales. Bueno, nos quedamos con la idea.
Más siempre. Pues la verdad es que ha sido un auténtico placer. La verdad es que ese superpoder le comparto porque grabando este capítulo la verdad es que he sentido mucha confianza, mucha cercanía y mucha serenidad, ¿no? Como calidez. La verdad es que yo también grabándolo he estado muy a gusto, espero que vosotros también. Sí, yo estoy muy a gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Y me parece que hacéis una labor muy guay y que espero que podáis seguir haciendo y compartir voz de las personas del colectivo, más allá de lo que ya hacen a nivel local o regional, pero que esté en algún sitio donde se pueda consultar. Es un trabajazo y muy interesante. Sí, Pues nada, gracias a vosotros por acercarnos al trabajo de Proyecto Q, por mostrarnos que desde desde lo local también se puede cambiar el mundo y por recordarnos que la inclusión y la diversidad también florecen en los pueblos. Gracias por vuestra cercanía, vuestra energía y a seguir demostrando que la visibilidad es una forma de amar más. Os mandamos un abrazo enorme, todo el cariño de parte de Les Mariquites y esperamos veros muy pronto porque seguro que este proyecto tiene mucha vida por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Chao. Pues hasta aquí el episodio de hoy de Les Mariquites. Si os ha gustado este episodio, recuerda darle a like, suscribirte a nuestro canal de YouTube, tócame la campanita que ya sabes que me encanta, y también podrás encontrarnos en Spotify y en iVoox. Compártelo para que llegue más gente. Síguenos también en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades en Facebook, en Instagram, en Threads, TikTok y Blue Sky. Y recordaros que tenemos merchandising solidario en nuestra tienda online, que podrás encontrar en la web tr.ee/lesmariquites, donde parte de los beneficios irán destinados a la asociación LGTB Torrijos. Nos escuchamos el próximo domingo a partir de las 10 en el podcast donde las voces del colectivo LGTBIQA+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Y esto será aquí, en Les Mariquites. ¡Hasta pronto! Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Con el apoyo de LGTB Torrijos.